Pedro Sánchez miente y nos oculta datos. Y no es que lo digamos nosotros, que sí, hace ya tiempo que venimos denunciándolo. Es que lo ha venido a corroborar la CNN Internacional. La cadena norteamericana ha confirmado que el famoso informe de la Johns Hopkins, a la que tanto se refiere Pedro Sánchez para decir que estamos en la Champions League de la lucha contra el coronavirus, que no existe, que se hace el favor de facilitarlo porque ellos han investigado y resulta que está apelando a un informe que jamás existió. Pero no solamente la cadena de televisión norteamericana. Resulta que aquí en España los propios ciudadanos ya no se fían de su presidente del gobierno. 2 de cada 3 piensan que está mintiendo y está ocultando datos. Eso al menos es lo que revela una encuesta elaborada por GAT3 y que hoy publica el diario ABC. Solamente un 18% de los ciudadanos cree que Pedro Sánchez nos dice la verdad. Ciertamente preocupante que así sea en unos momentos tan graves en los que recordamos aquellas palabras de Rubalcaba. ¿Recuerdan? Merecemos un gobierno que no nos mienta. Y eso ocurre en un momento en el que estamos iniciando la desescalada en España. Como saben, hoy ha sido el primer día de la fase 1 para la mitad de España, para toda una serie de territorios que han pasado el examen frente a otros cuyos presidentes no acaban de entender por qué a ellos les han dado el suspenso, esa expresión que tanto le molesta a Fernando Simón. Pero efectivamente consideran que han suspendido a pesar de que habían hecho los deberes adecuadamente y que podían tener mucho mejor nota que otros. El caso es que cada vez más personas piensan que los motivos que llevan al gobierno a tomar decisiones de este tipo no son de carácter sanitario, sino más bien de carácter político. Son algunos de los asuntos de los que nos ocupamos hoy, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, en la 8 de Zaragoza para vernos en Aragón y también en toda la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, nos pueden encontrar sintonizándonos a través de Internet. Cuentan para ello con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Saben ustedes que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Distrito TV. Estamos también en Facebook y en Twitter y si desean enviar los mensajes a través del WhatsApp, cuentan con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Graciano Palomo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues muy buenas noches. Estamos bien, dentro de lo que cabe. Dentro de la gravedad. O como diría el otro, sin entrar en detalles. Sí, si no me comparo. O si no nos vamos a la letra pequeña. Y don Andrés Dulanto, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos también. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se han encontrado con algún tipo de problema financiero? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en su página web, que les leo exactamente cómo se escribe: www.prestamos-madrid.com. Y así conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables podrá obtener el primer préstamo sin intereses. España, primer día de la fase 1 para toda una serie de territorios, casi la mitad de España. Una situación nueva para muchos que se ha estrenado de una forma peculiar. Siguen en la fase 0 una serie de territorios como la Comunidad de Madrid, más de la mitad de Cataluña, media Comunidad Valenciana, en Andalucía las provincias de Málaga y Granada y gran parte de Castilla y León.
Los presidentes de las comunidades que han visto su territorio en todo o en parte retenido en la zona cero se sienten molestos. Creen que la decisión no se ha tomado con criterios sanitarios, sino políticos. También muchos ciudadanos opinan lo mismo, especialmente en Madrid, que, como decimos, tampoco ha pasado a la fase 1. Según una encuesta que publica hoy OK Diario, la mayoría de madrileños, el 49,9%, cree que esa decisión la ha tomado el gobierno de Sánchez por motivos políticos, frente a un 42,6% que cree que no. Los más convencidos de esa razón son los mayores de 45 años, así como los votantes de Vox, el PP y Ciudadanos. Esa teoría viene reforzada por el hecho de que el PSOE ha iniciado una campaña de propaganda para deteriorar la imagen de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha estado alcanzando últimamente altas cotas de popularidad gracias a su buena gestión en la crisis. Sin ningún tipo de pudor, el Partido Socialista ha empezado a difundir mensajes como este: el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del COVID. ¿Realmente el gobierno de Sánchez, por cuestiones electoralistas, está perjudicando a los ciudadanos madrileños? Lo que es un hecho es que esa decisión del gobierno, en opinión de los ciudadanos, es perjudicial para la economía. La encuesta de OK Diario revela que el 80% de los consultados es de esa opinión en todas las ramas de edades y entre los votantes de todos los partidos, incluidos los de izquierdas. Tenemos comunicación con Roberto Centeno, economista. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿qué consecuencias económicas puede tener para Madrid ese hecho de que no le hayan permitido pasar de la fase 0 a la fase 1? Bueno, las consecuencias económicas son realmente muy graves, porque hay un montón de industrias, un montón de negocios, sobre todo, que no han podido abrir y van a seguir en una situación de fase 0 precisamente por lo que tú decías, por pura y simple ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que lo está haciendo fenomenal. Pero fíjate, aquí ahora quiero hacer una declaración de algo que conozco de primerísima mano, si me permites. Adelante. Señoras y señores, queridos oyentes de Los Intocables, yo acuso a Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, de haber llegado ya a un acuerdo con Ángel Gabilondo para apoyar solo o con el resto de diputados de Ciudadanos, que eso no lo sé, una moción de censura el próximo día 25. Si hace eso y la señora Ayuso, o sobre todo su jefe, el señor Casado, no tienen la habilidad de presentar de inmediato, es decir, a las 8 menos 5 del día 25 de este mes, disolver las cámaras, disolver el Parlamento de la Comunidad de Madrid y convocar nuevas elecciones, están fuera de la comunidad. Y la comunidad lo va a gobernar la izquierda de la mano de este caballero, el señor Aguado. Esto es una información que tengo de primera línea y contrastada. No sé, lo que no sé es si la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, está o no está en eso. Sí sé que el sábado la llamó muy inquieto el señor Casado, y ella dijo que ni hablar, que por supuesto que ni hablar, que no va a haber ningún cambio en las distintas comunidades donde gobiernan conjuntamente el PP y Ciudadanos, que son Madrid, Andalucía, Murcia y Castilla-León. Bien, la señora Arrimadas el lunes hizo una entrevista, entiendo que debido a lo que Casado le había exigido, en la cual públicamente en ABC dijo que aquellos que piensen que va a haber un cambio en el gobierno de la comunidad están muy equivocados. Efectivamente, don Roberto, ella ha insistido en público que esas mociones de censura no se van a producir. ¿Cree usted que tendría tanta cara dura como para decir claramente que no lo va a hacer y luego hacerlo? Es decir, convertirse en otro Pedro Sánchez que promete cosas que luego no cumple. Vamos a ver, yo no conozco a la señora Arrimadas y por lo tanto no puedo afirmar ni negar. Lo único que sí sé es que Casado le ha pedido garantías, pero es que ella no le puede dar garantías, aun suponiendo que quisiera, porque fíjate que están a solo un voto. Es decir, si Aguado
solamente Aguado. Y no, imagínate por un momento que Arrimadas dice la verdad, y que va a dar orden a sus gentes de que no apoyen la moción de censura que va a presentar Ángel Gabilondo. Bien, con toda seguridad, porque tú mismo lo has estado diciendo, de qué manera están lanzando una campaña que es simplemente calentar motores para que no solamente se hagan con la comunidad, sino que se hacen con la comunidad diciendo que es por la increíble incompetencia de la señora Ayuso, que es justo todo lo contrario. Pero bueno, la verdad es que no hay maldad, ni villanía, ni canallada, ni falsedad que Sánchez no sea capaz de hacer. Pero a lo que voy, vamos a suponer que la señora Arrimadas tiene razón. Vamos a suponer también, que es mucho suponer, que todos los diputados de Ciudadanos, y digo que es mucho suponer porque hay varios de ellos que le deben el puesto a Aguado, así que van a votar con él. Pero aun suponiendo que estos se rajaran en el último momento, Aguado solo y exclusivamente con su voto cambia el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero, don Roberto, ¿qué futuro tendría Ignacio Aguado si realmente incumpliese las directrices de Inés Arrimadas y él solo optara por una operación de ese tipo? De inmediato, bueno, expulsión de Ciudadanos y ¿qué? ¿Pasarse al PSOE? Pasarse al PSOE no tendría ningún problema. Yo te hago la pregunta, te la hago al revés. ¿Qué porvenir tiene el señor Aguado de seguir ahí? En las próximas elecciones, Ciudadanos va a desaparecer prácticamente. Si no la totalidad, la casi totalidad de Ciudadanos va a desaparecer del mapa de España. Hoy viene la encuesta de GAT3, en el cual siguen bajando y van a sacar solo 8 escaños a nivel nacional, pero GAT3 publicó el otro día las encuestas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid, y es que, bueno, es que desaparecen prácticamente. Por lo tanto, y luego hay otro tema, que, bueno, es un problema del factor humano. Ignacio Aguado odia, no sé muy bien por qué razones, pero le tiene un odio africano a su presidenta. Pero vamos, lo que digo está muy claro. Entonces, ¿qué es lo que puede y lo que debe hacer el señor Casado y la señora Ayuso? Pues el día 8, a las 8 menos cuarto de la mañana, tienen que disolver la Comunidad de Madrid y convocar elecciones. O hacen eso o se han quedado sin la Comunidad de Madrid. Y que conste que no sea porque no se les ha avisado por activa y por el revés, porque esto ha llegado a oídos del señor Casado, ha llegado a oídos del señor Aznar, que todavía sigue pensando y mandando mucho, y bueno, ellos verán lo que hacen, pero que sepan que Aguado está decidido a echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid. Y todo esto que estamos viendo es un calentamiento de motores que irá increciendo de aquí al día 25. ¿Por qué el día 25? Por una razón muy simple, porque en ese momento hace un año de que se ha constituido la Asamblea de Madrid. No se puede presentar una moción de censura hasta que pase un año, ni se puede disolver las cámaras hasta que pase un año. Entonces, ahí lo que tiene que hacer la señora Ayuso es, con todos sus asesores, que le digan cuál es el minuto en que ella puede adelantarse a lo que va a hacer Gabilondo, que va a ser presentar una moción de censura, y que Ignacio Aguado se ha comprometido con él a apoyarla, aunque sea él solo. Aunque sea él solo. Y respecto a lo de Arrimadas, de todas maneras hay una cosa muy clara, porque el otro día esta señora votó a favor de, en teoría, votó a favor de mantener el estado de alarma. Pero es que lo que votó la señora Arrimadas, y eso no puede ignorarlo, la jefa de un partido como es ella, la líder de un partido como es ella, con ciertas ambiciones, ya no muchas, pero con algunas, para ella ahora mismo lo principal es intentar recuperar los votos perdidos o una parte de los votos perdidos. Bien, lo que votó el otro día la señora Arrimadas fue mantener el estado de excepción, porque el estado de alarma lo que está camuflando es un estado de excepción. Y en este estado de excepción han metido toda una serie de decretos que es de una irresponsabilidad total y absoluta que la señora Arrimadas los haya validado. Por ejemplo, les recuerdo, el día 2 de mayo se aprobó un Real Decreto Ley según el cual los ocupas
pueden utilizar como domicilio de empadronamiento la casa que están ocupando, lo cual en Román Paladino quiere decir que les da una garantía, o bueno, una cierta garantía jurídica de que se van a poder mantener, que van a poder ocupar las casas. Es decir, típicamente comunista. Segundo, el señor Iglesias, este comunista bolivariano, y que está demostrando ser un matón y un chequista en sus discursos en el Parlamento, bueno, le han confirmado ya su puesto en el CNI, con lo cual no va a tener acceso a informes de inteligencia, porque todas las agencias de inteligencia del mundo han roto con el CNI, por si alguien no lo sabía. Es decir, ya no comparten ninguna información de inteligencia con el CNI. Pero, sin embargo, lo que va a tener en su mano son los dossiers de todos los capitostes del IBEX 35, y podrá hacer con ellos lo que les dé la gana. Bueno. Ha hecho y otra serie de cosas. Bien, esto es lo que hay. Y pues, otra cosa no te puedo decir. Pues será fácil de comprobar. Nos quedamos con esa primicia que usted nos ha anunciado, que Ignacio Aguado está dispuesto a sumarse a una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso, a la que, según usted, odia terriblemente de manera personal, y que todo eso podrá suceder el próximo día 25. Don Roberto Centeno, veremos si el tiempo y los hechos le dan la razón o si le hacen caso desde el Partido Popular. Estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Bueno, Graciano, ¿qué te parece lo que nos anuncia Roberto Centeno? Pues, ¿factible? Vamos a ver. Yo le conozco hace años a este señor como experto en política energética, en el que era considerado, además ocupó altos cargos en CEPSA y en la antigua CAMSA. Oyéndole, no es la primera vez que le oigo, está en todas las tertulias y todos los programas donde le invitan. En fin, yo creo que el tiempo todo lo puede, ¿no? Y pasar de experto energético, que lo es, a reportero tribulete. Oiga, puede haber tenido una información directa y sí, estarla compartiendo con nosotros. Yo me considero un reportero tribulete. Sí. No es una cosa peyorativa, pero a una edad. Pero, señor Centeno y tal. Bueno, yo no sé si se lo han dicho, no se ha rumoreado. Yo creo que sí que lee algunas cosas que se publican en las redes Centeno, porque las transmite, pero con eso no quiero decir... Bueno, al margen de la credibilidad que usted le dé a Centeno, vamos al tema en sí mismo. ¿Cree factible esa moción de censura, esa postura de Ignacio Aguado que nos ha relatado el señor Centeno? No. ¿Usted cree que no? No, otra cosa es lo que a él le gustaría, pero a mí, ¿sabe lo que me gustaría a mí ser? Cardenal Camarlengo. ¿Y no hay visos de que sea? No, pues no creo, pero me encantaría ser cardenal Camarlengo en las oficinas y las habitaciones. Si se produce la circunstancia, no deje de avisarnos. Por supuesto, y algún té con algún chocolate de Roma con churros. A ver, espérese, señor Dulanto, ¿usted cree en la posibilidad de que Ignacio Aguado, por su odio cerril contra Isabel Díaz Ayuso, tal como nos dice don Roberto, pudiera plantearse apoyar esa moción de censura? No. ¿No? ¿Tampoco lo cree? Totalmente, vamos, no. O sea, entiendo que puede haber sorpresas tipo un tamallazo, pero es que no va a hacerlo porque tú hablas con Ignacio Aguado, que alguna vez ha hablado, y siempre te dice lo que cree en el proyecto. Él no se metió en política por esto, de hecho ha tenido un hijo pequeño y en campaña a las 8 en punto se iba a su casa, entonces no va a traicionar. Él siempre cuenta que eran 30, 40, no había más afiliados de Ciudadanos en toda la Comunidad de Madrid, cómo creció. Entonces, hombre, nunca puedes poner la mano en el fuego absolutamente por nadie ni por ti mismo. Y menos por un político. Exacto, pero como tampoco es muy político, me refiero que es que, a ver, que lo que ha dicho Graciano es verdad. Este señor como economista y como experto en energía sí, pero se lo habrá dicho a alguien, obviamente, no se lo voy a inventar, pero el que se lo ha dicho yo no le doy credibilidad. No, pero sobre todo, vamos a ver, yo creo que existe lo que se llama la condición humana, ¿no? De Graham Greene, ¿no? La condición humana y el factor humano. Si hiciera eso solo él, es que no podría vivir en Madrid. No podría vivir en Madrid, y menos en estas circunstancias extraordinarias y de enorme, digamos, crispación. Que puedan hacerlo, que alguno tenga... mira, por ejemplo... ¿Que pudiera contar con la aquiescencia de Inés Arrimadas?
¿O tampoco? Eso podría ser. Pero es que se llevan bien, Sí, además. pero podría que ser, pero no- fíjense, no, pero a lo que iba, antes de que se me marche el santo al cielo. En lo único que no ha dicho la persona que se ha entrevistado antes, ha sido que fue el culpable de pedir, Aguado fue el culpable, el primer culpable de pedir pasar a la fase 1. El pase a la fase 1, correcto. Entonces, Isabel Díaz Ayuso estaba en contra. En contra. Era Ignacio Aguado quien propugnaba que sí se hiciera y finalmente se impuso su tesis, desencadenando la crisis Cuando posterior. se produce esa crisis, él se mete debajo de la mesa. Pero Rueda la cabeza de la directora de salud y quien recibe todas las críticas es Isabel Es Díaz Ayuso, Ayuso. eso sí. ¿No podría eso obedecer a una estrategia de parte del señor Aguado para deteriorar a no, su yo creo que presidenta? no, yo creo que no. Creo con algún hecho, ¿no? Porque yo creo que los hechos son fundamentales en este momento. Él se lleva muy bien con gente de los empresarios. Y los empresarios tienen sus razones para pedir la fase 1. 340 millones de euros diarios que se dejan que se pierden en Madrid. 340 millones. Es que además. Y entonces, entonces, yo creo que por ahí viene, que son los mismos empresarios que convencen esa mañana a Ayuso, algunos de ellos los conozco yo, y ustedes también, Para que solicite el pase a la para 1. que se lo cite el pase. Pero al final, donde le han caído los cachetes y las bofetadas y los crochet directos, ha sido Ayuso. Pero el que realmente inventa esto fue Aguado, eso sí es verdad. Pero Aguado, por ejemplo, también fue de los primeros que decía lo de la salida de los niños. O sea, me refiero que la comunidad se adapta. Ayuso lo está haciendo muy bien, pero que dentro de que tengan sus discrepancias, están trabajando como un equipo. Y si me dices, el diputado número 20 de no sé qué, no lo sé, pero un vicepresidente de Ciudadanos, estando en el momento como está, vamos, yo pongo la mano en el fuego, insisto, no la puedes poner por nadie, pero que lo siento mucho, pero no me lo creo. Y ¿Y Inés Arrimadas cree usted que tendría en algún momento la tentación de cambiar de bando, de seguir apoyando a los socialistas? Es que yo, como dije el otro día, quieren ser el partido bisagra. Entonces no creo, lo de alargarlo otra vez, yo no lo alargaría otra vez, pero soy yo. Pero es que, y Graciano lo sabe y tú lo sabes, Javier, muchas veces la sociedad nos enteramos de lo que los políticos pactan. Entonces no sabemos si eso está dentro de una estrategia de Arrimadas de recuperar, como ha dicho Roberto, diputados, pero intentar tener contexto al PSOE, intentar tener contexto al PP y ya, si dinamitas a Esquerra Republicana, a Bildu, a Alcoletas, que se están mosqueando con los acercamientos con ella, lo mismo es una estrategia, no me Sí, extrañaría pero nada. vamos a ver, es que por mucho que quiera, en este momento Ciudadanos representa 10 diputados. 10 diputados. ¿Dónde va? ¿Cuánto suma Sánchez? Usted habla del Congreso de los Diputados, Sí. pero tiene una presencia más Sí, notable voy. en la Asamblea de Madrid y en otros Pero voy gobiernos. ahí, es decir, vamos a ver, yo que sinceramente, como ya perro viejo en estas lides, creo que de alguna manera u otra Sánchez la engatusó. Y aparte de que tampoco estaba mal, yo defendí que debería votar a favor de Casado de la prórroga. Es decir, que no vayamos aquí a fastidiarla, ¿no? Entonces, si me dice usted en otras autonomías, voy a citar dos, en Andalucía y en Castilla y León, por la personalidad de los dirigentes de Ciudadanos allí, te diría que es ni siquiera altamente probable, no altamente probable, porque fuera de la Iglesia no hay salvación, o eso decían, y la Iglesia en esos territorios es el Partido Popular, pero en Madrid yo creo que no. Ahora, oiga, hay gente que se vuelve loca, le da un cierzo en este tiempo primaveral y se vuelve loca, pero yo, digamos, no creo que no. Yo creo que lo que tiene Inés Arrimadas, yo tengo muy relación, no desayuno todos los días, pero tengo una relación constante telefónica, por WhatsApp, etcétera, etcétera. Es consciente de que está en una encrucijada, ella ha jugado un órdago, ella se estaba diluyendo en esto, porque en Madrid Ayuso es la que tiene la impronta, en el Ayuntamiento Almeida, en Castilla y León Mañueco, en Andalucía Juanma Moreno, en Murcia el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. Entonces,
es que eso es verde y con asas. Y dentro se están produciendo, también el Partido Popular está echando la soga, lleva tiempo echando la soga. Una de las obsesiones, la principal obsesión política de Pablo Casado Blanco es aglutinar en torno suyo todo lo que fue el Partido Popular cuando no estaban solos. Para eso necesita Ciudadanos. Lo de Vox lo tiene más crudo. Entonces, es consciente de eso. Por eso jugó esa baza que a mí me parece que se ha magnificado, sencillamente. Se ha magnificado. Porque si aprueba la fase 1 y se empiezan los contagios y las muertes otra vez, ¿qué es lo que sucede? Entonces, yo creo que, en fin, quiero creer, si alguien creo del panorama político actual, en la buena voluntad, es en Arrimadas, sencillamente. Entonces, digamos, vamos a ver. Vamos a ver, el tiempo nos dará o no la razón. Anuncia don Roberto que será el día 25, llegado el día 25 veremos lo que ocurre. Un asunto más que no querría dejar en el tintero, la poca credibilidad de Pedro Sánchez, que hasta la CNN dice que miente con los informes de la Johns Hopkins, la encuesta del ABC, que dice que 2 de cada 3 ciudadanos no le creen. Para que se vea que no tengo nada contra Centeno, ha dicho una cosa, pero que es obvia, no hace falta tener información del KGB, de la CIA o de la Agencia de Seguridad Nacional o del MI5, es que efectivamente han dejado de llegar. Los servicios de inteligencia dejan de colaborar con el CNI español en el momento en que han olido que Pablo Iglesias pudiera tener algo. Pero es que es de cajón. Eso nos lo anunció ya el propio Roberto Centeno hace ya meses en este estudio. No, es que eso es pero bueno, es que ya te digo, no hace falta hablar directamente con el secretario general de la NATO, o sea, es que es obvio. Y también le adelanto que la señora Merkel en concreto no va a firmar una transferencia de euro mientras Iglesias esté en el gobierno. Eso, pues entonces no hay visto de momento de un cambio en el gobierno, ¿no? Bueno, con Sánchez nunca se sabe, ¿eh? Ya dijo usted, no dijo usted, pero recordará usted que aquello de que la política hace extraños compañeros de cama. Sí, eso se dice. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, en eso sí que estoy de acuerdo, pero ¿cuál era la otra cuestión? Sí, el tema de que si es un mentiroso Pedro Sánchez. Bueno, es que ya es el... La CNN, en la encuesta... no sé, es decir, los que hacen las preguntas ahí, todas esas cosas. Es decir, yo quiero preguntar, no sé si se pueden mandarte por WhatsApp una cosa. ¿Le comprarían ustedes a Pedro Sánchez un coche usado? Esa es la pregunta del millón, mi querido amigo. Llevaría dados en el retrovisor seguro, pero bueno. Aparte de que se ha demostrado una vez más que los periodistas a veces hacen su trabajo, la pregunta del otro día de Laura Pérez de la CNN demostró una cosa que parece mentira, que no se den cuenta los superasesores redondos y cosas de estas. Hay medios que no obedecen a las órdenes de aquí del chiringuito del señor. Entonces, en esas ruedas de prensa ficticias, te haces una pregunta, no contestan, no pasa nada. Entonces, lo de presenciales vale por el coronavirus, pero es que en verdad les conviene mucho, porque tú estás en esa sala de prensa y automáticamente vuelves a levantar la mano. Pero ¿qué hacen? Le cortan y no contestan. Y es una, otra, que ha pasado. La CNN no es un medio estos que se inventan que a veces hace preguntas. La CNN es la CNN y estos no se casan ni con Trump. Entonces, te hago una pregunta y prácticamente me estás vacilando, porque para que usted se dé cuenta los datos son los que son y, pues claro, le metió el zasca, obviamente. Pero es que además luego ella al día siguiente volvía a ratificar a su presidente y decía, no, porque es que la Hawkins coge los datos de Worldometers que tenemos, somos el país que más hace. Claro, pero te estás comparando con quién. Primero, si tú haces test por habitantes, no estás entre los 10 primeros, estás como el 30. Claro, si comparas los totales, claro, entonces Estados Unidos es mucho más grande que nosotros y España es mucho más grande que Bélgica. Me refiero que es que tergiversan todo de tal manera que la CNN pues no ha colado. No, pero en el tema de la credibilidad yo creo que es un pecado de origen, ¿no? He visto infinidad de veces el vídeo de alguna, creo que fuera también una cadena extranjera, que le pregunta, entonces usted nunca pactará, pero nunca pactará con los neocomunistas y con... Pero ¿cómo quiere que se lo diga?
No, no y no. Hasta Entonces, 5 veces. Sí, se lo he dicho y se lo repito 5 veces. Bueno, y 5 veces lo pronuncio. y Susana Griso 4, y al otro. Entonces, quiero decir que a partir de ahí es eso, ¿no? ¿Cómo se le puede comprar un coche usado? Una cosa relativa a eso, para que veáis la diferencia entre Ayuso, por mucho que se equivoquen algunas fotos últimamente y cosas de estas, pero la gente se fía más de Madrid a veces que de España. Hace una semana, pues Madrid sacó una emisión de bonos verdes, que lo van a destinar precisamente en AMT, en hacer buses ecológicos, que no... Bueno, pues consiguieron 700 millones de euros. Pero es que, según hicieron la demanda, estaba empujando por esos bonos 3.500 millones de euros. Y es Madrid, que puedes decir, es la que más muertos tiene, la que peor lo que está haciendo, según el tuit del PSOE es para matarles. Pues mira, los inversores hay gente de la que se fían y gente de la que no se fían. Y Pedrito Sánchez. Pues es la gestión que se está haciendo en Madrid, que los ciudadanos en principio consideran muy adecuada, a pesar de lo cual Madrid no ha pasado a la fase 1 y eso que se solicitó. La verdad es que son muchos los presidentes de diversas autonomías que consideran, tras haber solicitado el pase a la fase 1, que les hayan dejado en la 0 ha sido no por cuestiones sanitarias, sino estrictamente políticas. Y algunos, incluso del mismo partido del gobierno de Sánchez. Pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 y en su página web parafarmaciamundonatural.es. En la Comunidad Valenciana, solamente una parte de su territorio ha sido autorizada a pasar a la fase 1. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a pesar de ser del mismo partido que gobierna en España, no está de acuerdo con esta decisión. En su opinión, su territorio ofrece mejores datos que otros que sí han pasado. La situación de la Comunidad Valenciana es una situación mucho mejor que otras comunidades autónomas que han pasado a la fase 1. El día de ayer entró una única persona en un hospital en la Comunidad Valenciana. Los datos nuestros en estos momentos son datos de una progresión extraordinaria. Y hemos hecho aquello que siempre nos ha dicho el mismo. Tenemos comunicación con Valencia, con el periodista José Luis Pichardo. Muy buenas noches, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué opinión te merece que hasta el propio Ximo Puig, siendo del mismo partido que Pedro Sánchez, haya discrepado públicamente con la decisión del gobierno? Bueno, pues esto sería un poco, digamos, jugar al gato y al ratón, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente los datos, tal y como nos muestran hoy, con 16 contagios, con 7 fallecidos en la Comunidad Valenciana, dan la razón y avalan al gobierno de Ximo Puig a que efectivamente estamos en la buena senda en lo que se refiere a una mejora sustancial sobre la evolución de la pandemia en nuestra comunidad autónoma. A partir de aquí, claro, el Departamento de Salud, la Consellería de Sanidad, no entendía por qué se aplicaba ese criterio por parte del Gobierno en relación a por qué no se podía pasar de fase la integridad del territorio valenciano. Es verdad que, como bien sabéis, hay zonas costeras, algunas de ellas muy importantes, Gandía, Benidorm, etcétera, o también otras regiones del interior que sí que han cambiado de fase, pero las grandes capitales de provincia, Castellón, Valencia, Alicante, Elche, etcétera, pues no lo han hecho. Entonces, a partir de aquí, la Generalitat presentaba un informe muy importante con más de 232 páginas y que, bueno, al principio no pensaba, ya que la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, decía que teníamos matrícula de honor. ¿Cuál fue la sorpresa del gobierno valenciano? Que de repente se encontraba el viernes por la noche con que no se pasaba en su totalidad a esa fase 1. Yo, en el tiempo que llevamos de esta legislatura, nunca había visto a la consellera, a la señora Barceló, pues realmente mostrar ese rechazo tan plausible de cara al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al igual que el presidente de la Generalitat también. Ha hecho durante la jornada de hoy también el propio jefe del Ejecutivo valenciano, bueno, pues concretamente unas declaraciones donde pone encima de la mesa que el gobierno valenciano no piensa dar ningún paso si no tiene claro qué es lo que hay que hacer.
Los datos, como bien dices, José Luis, son buenos. En las últimas 24 horas solamente se han producido 7 fallecidos, 16 contagios, solo un nuevo hospitalizado. Parece que todo va bien, pero Fernando Simón lo que ha dicho es que los 14 departamentos valencianos que siguen en la fase 0 es porque no han hecho los diagnósticos, es decir, los test. ¿Entendemos, por tanto, que el Gobierno está exigiendo a las comunidades autonómicas lo que él mismo, el propio Gobierno, fue incapaz de hacer? Exactamente, es decir, esto tiene una lectura muy sencilla, Javier. Vamos a ver, si tú aplicas una serie de requisitos, que es lo que en este caso defiende Ximo Puig, mostrando lo que se necesita para pasar de fase y no pone... Perdónanos un momento, José Luis, perdona que te interrumpa. Vamos a tratar de restablecer la comunicación contigo, puesto que te vemos muy oscuro, o sea que vamos a pedir a nuestros compañeros del departamento técnico que traten de solventarlo y de inmediato volvemos contigo. Vale. Venga, hasta ahora mismo. ¿Qué os parece eso que estábamos hablando con José Luis? El hecho de que el Gobierno sea incapaz de garantizar test para todo el mundo y luego pasa la pelota a las comunidades autónomas y sí les obliga a que realicen una serie de pruebas diagnósticas. Y además con nocturnidad y alevosía, porque claro, el presidente valenciano la semana antes, todas las declaraciones que hacía, estaba hiperconvencido de que entraban en la fase 1. De hecho, me han dicho que tú vas por Valencia, por la ciudad, y está lleno de carteles ya con los horarios de que a partir del lunes tal, el domingo tal. Entonces, se han quedado sorprendidos y, bueno, pasa un poco como pasa con Lambán en Aragón, que lo primero es su territorio y defender tal, a defender los intereses de su jefe de filas, como es normal. Pero eso demuestra que si el Gobierno lo hubiera hecho él, poniéndose de acuerdo con las comunidades, los test se podrían haber realizado en cada uno de los territorios desde hace 2 meses. Claro, pero ese es que es el problema de siempre. Sí, bueno, el tema de los test es que es dificilísimo hacerse los test, es muy difícil. O sueltas 175 euros... Pero es que aunque los sueltes, si no tienes una receta médica, dicen que no te los procesan después. Pues seguramente, no lo sé, vamos, yo me los he hecho de extranjis, vamos, ¿para qué vamos a engañarnos? Ahora lo comentamos, porque creo que hemos recuperado la conexión con José Luis Pichardo. José Luis, nos estabas contando, efectivamente, lo comentábamos ahora aquí, que el Gobierno está exigiendo a las comunidades lo que es incapaz de lo mismo de cumplir. Claro, y lo que te estaba comentando también antes, es decir, vamos a ver, respecto a la polémica suscitada, al por qué o a entender por qué hay ese rechazo por parte del Gobierno valenciano a la decisión de Pedro Sánchez y de Fernando Simón, pues tiene un motivo muy claro. Si a priori a las comunidades autónomas no le exigías el paso de esos test, es decir, el proceso de realización de esas pruebas, tanto en PCRs como rápidos, etcétera, bueno, pues... En este caso, pues el Gobierno valenciano no lo hizo así, cumplió los requisitos que le marcaban concretamente desde el Gobierno central. ¿Cuál ha sido la sorpresa? Cuando luego de repente se han pedido. Todos sabemos que, bueno, sería mucho mejor el poder llevar a cabo este tipo de pruebas, pero, insisto, nadie lo entiende. Con lo cual, claro, ahora lo que te decía anteriormente es que Puig insiste en que no va a dar ningún paso el Gobierno valenciano sobre si se puede solicitar o no nuevamente este paso a la fase 1 el próximo lunes, si simplemente no se tiene claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, que es el gran reto, insisto, que ahora mismo hay, porque la Comunidad Valenciana es de las autonomías que más ha cumplido. Se presentó escrupulosamente, concretamente, un informe de más de 232 páginas. Pero tú lo has dicho muy bien, si el Ejecutivo Central no exige esa aplicación y realización de los test, ¿por qué se les pide a las comunidades autónomas? Y sobre todo, como bien dice el presidente Puig, cambiando las reglas del juego en mitad del partido. Y además, José Luis, la propia Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana está reconociendo que solo se le realiza el test a un 40% de las personas que presentan síntomas. Así difícilmente podemos tener las cosas garantizadas, ¿no? Este es el problema de fondo de toda esta historia, y vosotros estos días, obviamente, como todos los compañeros de medios de comunicación, estamos hartos de verlo reflejados. Hablas con todos los especialistas, médicos, etcétera, y todo el mundo recalca en que hay que hacer las pruebas. La gran pregunta es ¿por qué no se hacen las pruebas? Es decir, no sería tan complicado a priori ir elaborando un determinado decálogo manual, concretamente que, por ejemplo, en el ámbito de las empresas, permitiese que las organizaciones empresariales tuvieran a sus trabajadores ya testados. Decían también el otro día Mónica Oltra, la vicepresidenta del Consejo, que esto no es una receta mágica, ya lo sabemos, porque efectivamente podemos tener una prueba determinada y contagiarnos al día siguiente o a los 2 días. Pero la cuestión es
porque no se hace, por ejemplo, una prueba serológica para a partir de aquí demostrar que sí que existen anticuerpos. Y claro, lo que tú muy bien dices, la sanidad valenciana sigue el curso exacto de otras comunidades autónomas. Lo mismo. Es decir, como no hay un decálogo del Gobierno central sobre por qué nos aplican todos los test, pues en esas estamos. Confusión mayoritaria e insisto en esta cuestión, el mosqueo de la propia Barceló y del presidente Puig el pasado viernes viene por ese motivo, porque no se les pide desde el Gobierno central ese requisito de las pruebas y luego se encuentran con que sí que las exigen. Los datos de hoy corroboran que afortunadamente y a pesar de tener que lamentar, por desgracia, nuevas víctimas, estamos en la mejor senda. El problema que tiene la Comunidad Valenciana, como otras, es que hoy hemos arrancado una nueva fase, pero a 2 velocidades. Prácticamente en las zonas más pobladas en la fase 0 y el resto estamos en la fase 1. Pero, José Luis, otra paradoja. Fue justamente Chimo Puig quien más dio la matraca contra la unidad territorial de la provincia que había determinado el Gobierno. En eso le acompañaron también Feijóo en Galicia o Quim Torra en Cataluña, que quería las comarcas. Y finalmente, a la hora de determinar, resulta que el Gobierno sí determina que una parte de la Comunidad Valenciana pasa a la fase 1, pero que 14 departamentos justamente de salud, 14 en concreto, no pasen. ¿En qué quedamos? ¿Aplican la unidad territorial para lo que le interesa sí y para lo que le interesa no? No, lo que pasa es que al final el Gobierno valenciano se ha terminado pues decantando un poco, digamos, sobre la marcha, pues es por esas áreas de salud que tú muy bien apuntas. Es decir, te pongo varios ejemplos. Por ejemplo, en comarcas del interior, pues no se entiende que al pertenecer a un departamento concreto, me viene a la cabeza, por ejemplo, el municipio de Buñol y que pertenece a Manises, que está más próximo al área metropolitana de Valencia, pues, por ejemplo, con pocos casos de COVID en su municipio, pues se encuentra que no puede cambiar de fase. Te pongo otro ejemplo también. En la zona de Requena, como bien sabéis, pues hemos tenido bastantes casos a nivel de residencias de personas de mayores, sin ir más lejos, y sin embargo han cambiado de fase. Estas son cosas que no acaban de entender tampoco dentro de la propia Generalitat. Pero sobre ese reparto que tú hacías mención, sí, al final se ha hecho un reparto a nivel de áreas de salud, pues sobre todo por tratar de no encontrarnos con casos surrealistas de cambios de provincia, es decir, de acoger o de estructurar por departamentos más o menos próximos que permitan más o menos hacer una vida normal. De lo contrario, te encuentras partido. Y a las pruebas me remito sobre lo que te estoy diciendo. Es decir, ahora mismo hay comarcas que más o menos pueden despegar. Por ejemplo, Gandía, comarca de la Safor, unida a la comarca de la Marina Alta, Denia o la Marina Baixa, que es zona de Benidorm. Es decir, 3 comarcas entrelazadas. No se quedan partidas o fraccionadas. Con lo cual, a priori, el tema de los departamentos, de ese fraccionamiento por áreas o departamentos de salud, yo creo que es bastante acertado. Bueno, vemos a un Chimo Puig muy crítico con Pedro Sánchez. Aquí por lo bajini, nuestro compañero, el periodista Graciano Palomo, me está comentando, a ver si va a resultar que Chimo Puig levanta la bandera y se va del PSOE. No sé si me lo dice en serio o en broma, ¿tú qué crees? Hombre, vamos a ver. Esta mañana le han quitado hierro a la cosa, ¿vale? Es decir, hemos tenido la oportunidad nosotros, por ejemplo, de entrevistar al portavoz del PSPB, del Partido Socialista, en Les Corts, a Manolo Mata, y ya de entrada quitaba hierro a la cosa. Es decir, han tratado, digamos, de poner paños calientes y de suavizar y de mejorar la relación. Por ejemplo, Puig también ha dicho esta mañana que no hay una intencionalidad, no consideran que no ha habido una intencionalidad política, pero recordemos la frase de ayer publicada en la propia página oficial de la Generalitat Valenciana, y era la de destacar que lealtad no significa sumisión. No olvidemos el pasado de confrontación entre el actual presidente de la Generalitat, también secretario general de los socialistas valencianos, con Pedro Sánchez, como tantos otros varones socialistas que, como bien sabéis, en su momento se enfrentaron al hoy presidente del gobierno. No creo, como dice Graciano, no creo que la cosa llegue a tanto y que Puig decidiese eso. Pero está claro que yo pienso, francamente, que puede ser que cambie el tono. Es decir, creo que Puig se va a mostrar a partir de ahora mucho más reivindicativo, sobre todo por un detalle, Javier, que es muy importante. Está contando, al margen de que, lógicamente, la oposición, cada uno juegue su papel, con bastante buen respaldo por parte también del resto de partidos que componen las Cortes Valencianas. Sin ir más lejos, esta mañana nos decía Toni Cantó, por ejemplo, o también la secretaria general del Partido Popular, Eva Ortiz, que están con el presidente, que le piden explicaciones
pero que van a seguir trabajando de la mano. Y este detalle yo creo que faculta a Puig. De hecho, ahora mismo el propio presidente se siente casi más respaldado por ese flanco, entre comillas, que por Compromís y especialmente por Podemos, porque Mónica Oltra, aquí el tema de la gestión de residencias para mayores, le ha salpicado de una manera contundente. Es un escenario político muy interesante el que se presenta aquí en la Comunitat. Oye, José Luis, cuéntanos qué sigue coleando de la polémica de ayer. Ayer se celebraba la celebración de la Mare de Déu dels Desemparats y después de la misa de infants y la misa de la descoberta, el arzobispado autorizó que la imagen de la Virgen saliese hasta el dintel de la puerta y ahí se produjo una concentración de personas que ha sido muy polémica. Pues mira, el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha insistido en que no había roto ni incumplido ninguna regla. De hecho, el propio alcalde, para que veas lo que son las cosas, ayer, sin ir más lejos, la vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra, bueno, pues destacaba que la cosa tal vez había sacado un poco de contexto. Y un poco en esa misma línea, Joan Ribó también medio que se ha postulado. Es decir, aquí ha ido... Es que estos son las paradojas de la política. Es decir, desde la perspectiva de los socialistas, concretamente desde el Ayuntamiento de Valencia y su vicealcaldesa Sandra Gómez y sobre todo también el concejal de Protección Ciudadana Aarón Cano, se mostraron más críticos con esta, digamos, pequeña concentración. Hay que decir varias cosas. En primer lugar, no hubo concentración tan grande como tal, porque realmente no se produjo como tal. Había que tener en cuenta que era un día de muchísimo interés y cariño para los valencianos, esa festividad de la Mare de Déu, como tú dices, del Desemparats. Esto, como las fallas, son cosas que sabéis que en cada pueblo o territorio duele literalmente en el alma no poder celebrarlas. Pero Cañizares insistió en abrir la basílica. Dijeron desde el Ayuntamiento de Valencia que no tenía autorización para abrir el templo como tal, pero él insistió en que el templo abría como tenía permitido todos los días. Si podéis ver perfectamente las imágenes recogidas o fotografías, veréis que la concentración de personas no era tan grande. Yo creo que se ha magnificado, que no era, francamente, para darle tanta enjundia al tema. E insisto, el propio alcalde de Valencia esta tarde ha anunciado que tampoco le parece tan exagerada. Por ejemplo, lo comparaba con la clausura del festival del Hospital de IFEMA, donde pudimos ver esas imágenes de aglomeraciones. Así que es una polémica un poco, yo creo que generada artificialmente, que no podemos discutir como todos si la Virgen salió un milímetro, un metro, arriba o abajo, pero el núcleo del grupo de fieles que hubo en ningún momento ni fueron un volumen importante, insisto, como esas imágenes de la clausura del Hospital de IFEMA, ni nada por el estilo. La polémica en principio ha quedado ahí y, repito, hay que entender también que son días especiales. Los valencianos no estamos acostumbrados a ver a nuestra patrona y no poder honrarla en su día grande. Pues sí, la verdad es que estamos viendo las imágenes y no parece para tanto. José Luis Pichardo, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Venga, pues cuando queráis, y lo dicho, como comentaba también Graciano, yo encantado de seguir contándonos aquí esta actualidad política valenciana que, repito, sobre todo de cara a la parte final de la legislatura, se va a poner muy interesante, porque el presidente Puig, yo creo que en algunas cosas está adoptando una postura bastante inteligente. Bueno, gracias, un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, ¿has visto, Graciano? Bastante inteligente. No, es que es fenicio. Es fenicio como usted. Es decir, yo le conozco, no mucho, vamos, porque era auxiliar de redacción. Tampoco vayamos aquí a creer que siempre fue presidente de la Generalitat Valenciana. Este era, como diría un clásico de su pueblo, un chorroborro, en estado puro. Ahora, fíjate, quería cargarse a Sánchez, ¿se acuerda? Él era susanista, después dio la vuelta con el cubilete, digamos, tonto de remate no es. Pero si hay que entender de lo que ha dicho nuestro colega, que está muy bien informado y lo ha hecho muy bien, por cierto, muy brillantemente, que va a levantar bandera contra Sánchez, vamos, eso no se lo cree ni al que sola manteca con el dedo. Pero bueno, no solamente en la Comunidad Valenciana ha habido quejas acerca de ese examen que ha permitido aprobar a algunos para pasar a la fase 1 y suspender a otros para que permanecieran en la fase 0. En el País Vasco, por ejemplo, nadie entiende cómo es posible que en el reparto hayan decidido que las 3 provincias vascas pasen adelante, mientras que, mira, les cuento los datos, los tienen en ese cuadro. Álava, con 105 muertes por cada 100.000
100.000 habitantes. Guipúzcoa con 38 y Vizcaya con 66 han pasado. Y sin embargo, en Andalucía nadie entiende que Málaga con solo 16 o Granada con 30 no hayan pasado. La verdad es que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha pedido que se corrija lo que considera todo un agravio. Cuando el presidente del Gobierno central dijo que la desescalada sería asimétrica, todos entendimos que la simetría se mediría por criterios objetivos y criterios claros. Pero no es eso lo que ha ocurrido. La inmensa mayoría de los ciudadanos de las provincias de Granada y Málaga han sido condenados a la asimetría por una decisión que no ha sido objetiva, sino más bien parece discrecional. Y por ello he solicitado al presidente del Gobierno central que se revise de manera inmediata la decisión comunicada el pasado viernes, porque con ella se está provocando un agravio evidente a muchos andaluces que necesitan ir recuperando la normalidad, al igual que lo hacen otros ciudadanos vascos, catalanes o valencianos a los que se le ha aplicado un criterio más favorable y que nos alegramos muchísimo, no puede ser de otra manera, que ellos también lo hagan. Pero si el criterio para otras provincias es ese, queremos el mismo criterio para nuestra tierra, para Andalucía. Me siento que tiene razón el presidente andaluz, viendo los datos, Andrés, que objetivamente no parece que se haya tomado con criterios sanitarios, sino más bien es un agravio por cuestiones políticas. Es que es el problema que empapa todo, es la falta de claridad y el esconder cosas. Aquí, por ejemplo, del tema de los presidentes autonómicos, hay dos cosas clarísimas. El tema del comité asesor, que también ha dicho José Luis en Valencia. ¿El comité clandestino? Claro, o sea, tú no informas de los criterios. Pues claro que te enfadas si te quedas fuera cuando ves que otras están peor que tú. Y es que se incumple la ley. Por la Ley General de Salud Pública tenían que decirle los miembros del comité. Y por la Ley de Transparencia también. No pasa nada y se lo saltan. Y lo que enfada a muchos, por ejemplo, como he citado antes, a Lambán de Aragón, o sea, Huesca, Zaragoza y Teruel están en fase 1. ¿Y tú no puedes moverte entre las provincias? Y sin embargo el País Vasco sí. ¿Por qué? ¿Porque está negociando presupuestos con el PNV o por qué? Es que, lógicamente, es para enfadarse, seas del partido que seas. Sí, sí. Y Lambán es del PSOE, pero Lambán ya dijo al principio de todo esto en Aljafería, por cierto recomiendo ir a las Cortes de Aragón, que inspiró a Verdi a hacer el Trovatore allí y explicarlo, pues ya lo dijo claramente, yo gobierno por los aragoneses, no voy a anteponer los intereses de los aragoneses al del presidente del gobierno. Sí, pero lleva razón. Pero otro que va a levantar bandera. Estos, Laje, Lambán, los del trío de la Bencina, más algún otro que hay por ahí, vamos, les dan un toque desde, vamos, no el presidente del gobierno, que está haciendo aductores, cualquier edecán que tiene por allí, y vamos, por las patas abajo, no te engañes, y la prueba es que les han dado, mira, esta es la postura, ahora hablo en términos partidarios, las cosas que ha hecho este personaje. Lambán en privado, va contando la catadura moral de Sánchez. En privado. En privado. Pero luego en público no. Pero en público no. Y el otro, el de la dehesa, el señor Fernández Vara, o Gerardo Vara, o como demonios se llame, Vara, es lo mismo. Que no vamos a quedar ni uno, nos lleva a la tumba, no sé qué. Eso se lo digo yo. Bueno, pero no levantan bandera y pueden hacerlo. Pero porque mira, si ahora mismo hubiera una persona normal, no digo ya que haya pasado por la Johns Hopkins, ni por Oxford, ni por Cambridge, ni por Cornell, ni por la Jola, no, un tío normal, y levantara bandera con sensatez dentro del Partido Socialista, probablemente tendría miles de seguidores, pero no lo hay, porque están en el pesebre. Pero ¿qué es lo que pasó en Italia con el partido Margarita, que se cargó al PSOE porque levantaron el brazo? Yo entiendo, en el PSOE hay gente muy válida, pero es lo que dice Graciano, no entiendo por qué seguís aguantando. O sea, Lambán, claro, Lambán está en un gobierno además que tiene a Chunta aragonesista, tiene al PAR, tiene a Podemos, claro, tiene que encima dejar claro que defiende a Aragón. Pero luego es cierto que cuando llaman desde Ferraz... Bueno, crisis del coronavirus. En España oficialmente tenemos más de 26.000 muertos, casi 27.000 oficialmente.
tememos todos que sean muchos más. Y nos preguntamos, ¿cuántos han muerto en las residencias de ancianos? Puesto que sabemos que los mayores son los más vulnerables ante esta pandemia. El máximo responsable de las residencias de ancianos es el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Él tomó el mando, él aseguró que se encargaría personalmente de ese asunto, pero ¿ha hecho algo al respecto? Porque hace tiempo que todos los periodistas le van preguntando, bueno, ¿cuántos muertos se han producido en las residencias de ancianos? Y él no contesta. Y sabemos que los datos los tiene porque las comunidades autónomas se los han facilitado. A través de los servicios funerarios, las comunidades autónomas saben cuántos han muerto en las residencias de ancianos y lo han comunicado. Y todos sabemos que está en torno a las 18.000 personas. Sin embargo, el Gobierno se niega a ofrecer esos datos. Más ocultación de datos. ¿Por qué motivo? Pausa y lo comentamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre
postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.